Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Contacta con nosotros. Y estos son nuestros contactos. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 660-2086-64 de Sebastián Gualtieri, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez y 667-261-799 de Francis Reche. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Amigo, amiga, te invito a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Capítulo 14. Pablo y Bernabé en Iconio.
Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Pablo es apedreado en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones». Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
capítulo 15. El concilio en Jerusalén. Buenos días amigos, ya estamos aquí escuchando y disfrutando de la preciosa palabra de Dios. Te habla Luis García desde Radio San Pere en San Pau en Tarragona y además contento una vez más de poder compartir contigo una palabra viva, una palabra de esperanza y que realmente la necesitamos todos, no nos vamos a engañar, porque mirad el conflicto tremendo que hay en nuestra sociedad, no solamente aquí, en Cataluña, en España, en donde estamos, los que vivimos por aquí, sino que realmente este conflicto entre personas de todo el mundo, y actitudes racistas, actitudes de imponerse a los demás, de no respetar la ley, de vivir como uno le da la gana, eso está destruyendo el mundo, porque además el mayor esfuerzo económico de la humanidad no está dedicado a construir bombas que nos pueden matar a todos. Esta es la realidad del mundo. Y en medio de este mundo lleno de tinieblas y de maldad, y de conflicto y de injusticias, precisamente todos necesitamos conocer la palabra de Dios, porque ya Dios estableció un camino de salvación. Y eso le costaba a él un precio muy alto, porque entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, así dice textualmente el Evangelio de San Juan, capítulo 3, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bueno, ¿y por qué la gente no lo aprovecha? ¿De qué trata este tema? Bueno, aquí vemos cómo cuando Pablo y Bernabé fueron a predicar el Evangelio, que significa esa palabra buenas noticias, que falta nos hacen, ¿verdad? Casi todo lo que escuchamos es terrible. Y bueno, incluso muy cerca de nosotros, ¿no? Actualmente. Pues cuando ellos empezaron a predicar esta palabra, inmediatamente hubo algunos que creyeron y se acercaron a ellos con mucho interés, pero al mismo tiempo los que tenían el control, entre comillas, los que querían controlar a todo el mundo, los que tenían algún tipo de poder religioso, político y tal, les persiguieron y quisieron matarles, así de claro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, como he dicho antes, pero además de eso, es luz y pone todo en evidencia. Y claro, el que tiene algo que ocultar, algo que no quiere que se sepa, algo que esconde de su comportamiento, de su vida, bueno, ese tipo de cosas, bueno, que pues entonces cuando uno se quiere ocultar se aparta de la luz para que no se vea su realidad. Ese es el problema que establece la palabra de Dios para todo ser humano, que nos mete en un lío tremendo, porque tenemos que tomar una decisión. Siempre nosotros, no echemos la culpa a Dios de lo que nos pasa a nosotros, lo que ocurre en este mundo. Dios nos ha hecho libres y por tanto nosotros tenemos que escoger entre la vida o la muerte, entre la salud o la enfermedad. Bueno, eso es algo que cada uno de nosotros, guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y por la palabra de Dios, pues tiene que tomar decisiones cada día. Entonces eso lo hacemos continuamente. A veces no somos conscientes de que estamos todo el día entero, tomando decisiones y haciendo cosas que algunas son convenientes y otras no. ¿Y qué hacemos? Cuando vemos que algo no va bien, que algo no sabemos resolverlo, necesitamos ayuda todos. Y Dios, que nos ama profundamente hasta el punto que se hizo hombre y se dejó matar en la cruz, pero al tercer día resucitó. Era el único que lo podía hacer. Entonces, por eso en Él siempre tenemos esperanza.
No hace falta ir a ninguna iglesia ni practicar ninguna religión. Lo que hace falta es conocer a Dios, porque Dios es nuestro Padre de todos los que le hemos conocido y hemos nacido de nuevo. El que no ha conocido a Dios está muerto espiritualmente y por tanto no ve, no siente, no experimenta la verdad. Está en tinieblas, no tiene luz, no sabe qué hacer. Así que amigo, amiga que está escuchando esto, si ese es tu caso, no dudes ni un momento. Busca un rinconcito que estés tranquilo y a solas, y habla con Dios. Y verás cómo Él te responde y te libera y te proporciona la verdadera libertad. Que la verdadera libertad es precisamente conocer a Dios. Pero conocerlo personalmente, realmente. Eso es lo que Dios ha hecho. Y uno cuando se acerca a Dios, lo primero que hace es se da más cuenta de las cosas que tiene que corregir en su vida. Vivir una vida de arrepentimiento. Porque claro, aunque no queramos, todos fallamos. Y tenemos momentos en que nos comportamos mal, aunque sea espontáneamente, pero luego no te das cuenta que has ofendido a alguien con algo que has dicho y bueno, y te preocupas por pedirle perdón y por reconciliarte con él. Todo eso está a nuestro alcance. ¿Cómo? Muy fácil. Recibiendo la palabra de Dios y obedeciéndola, poniéndola en práctica. Es así de sencillo. No hay que pegarse con el látigo ni hacer grandes sacrificios de esos que no sirven para nada, sino realmente lo que hay que hacer es reconciliarse con Dios y ya no hacer las cosas como nos da la gana a nosotros, que luego las consecuencias, no te olvides, amigo o amiga que escuchas, las pagamos cada uno. Entonces, a ver, ¿cómo te lo explicaría yo? Para que se entienda bien. Es como si tú le dices a un niño de 2 años, no metas el dedo en el enchufe. Pero el niño no entiende por qué. Y el niño, al final, te despistas y mete el dedo en el enchufe. ¿Qué le pasa? Le pega un corrientazo. Y esperemos que el corrientazo no le mate, que le haga daño y verás como otra vez dice, ya no lo meto más porque esto me hace daño. Pues es lo que hace Dios con nosotros. Como nosotros muchas cosas no las entendemos y estamos confundidos por todo lo que nos impulsa y nos lleva este mundo, los deseos de la carne, los malos deseos, la maldad, aquí en cada uno de nosotros, no nos engañemos. Pues entonces ahí es cuando podemos pedir ayuda a Dios. Y Dios siempre responde, porque Dios es amor, nos ama, no quiere condenarnos. De hecho, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, Jesús dice, yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí, se salve. Dice, pero esa es la condenación. Fíjate que como nos dice exactamente lo que nos ocurre a todos, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando uno hace algo mal y medio le pillan, se esconde para no afrontar las consecuencias de su mal comportamiento. Pues eso es, como dice la Biblia, por el pecado que hay en nosotros. Nuestra tendencia natural, una vez, en la Biblia está todo explicado, pero yo te explico la realidad que cada uno percibimos. En nuestra tendencia natural está el mal. Algunos dicen, no, esto es producto de la sociedad, de la educación. ¿Qué va? Un niño muy pequeñito, ya se pelea con su hermano, con los vecinos, con quien sea. Y cuando coge algo, un juguete, lo que sea, dice, mío. Ya no, y si alguno se lo quiere quitar, le arrea, le pega. Eso sale natural. ¿Por qué?
Pues porque estamos dañados y estropeados por el pecado, y tal como está explicado en la Biblia. Pero hay una forma de salvación, que es volver a reconciliarnos con Dios y dejarnos guiar por su preciosa palabra. Y el Espíritu de Dios mismo está continuamente trabajando en nuestro corazón, en lo profundo nuestro, y nos va guiando cuando hacemos algo mal. Ilumina nuestra conciencia y nos damos cuenta y lo sabemos. Lo que pasa es que entonces nosotros decidimos qué actitud tomar, o reconocerlo y buscar ayuda para cambiar eso que va mal y nos hace daño en nuestra vida, en nuestra familia, o, como hacen muchos por desgracia, nos evadimos de la realidad, pues a base de drogas, de alcohol, de querer ganar mucho dinero. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y a cambio de eso ha perdido todo lo que tiene valor en la vida, como es la familia, los amigos, yo qué sé, todo. Yo siempre lo digo de esa manera: todo lo que se puede comprar con dinero es justo lo que no vale. Todo lo que es valioso de verdad no se puede comprar con dinero. Hay que hacerlo precisamente con una actitud según nos enseña Dios, Jesucristo, en su palabra, en la Biblia. Es una cosa real. No hace falta que dé muchos argumentos para que cada uno de nosotros podamos reconocer esta realidad. Por eso, cuando uno experimenta la luz de Dios en su vida y ya es valiente y se atreve a ver las cosas como son en realidad, no montarse una religión esotérica para explicar las cosas que no sabemos, ¿no? ¿Qué va? De hecho, fíjate si es sencillo que Jesús enseñó que hay que hacerse como un niño para ver el reino de Dios. Si te complicas mucho la vida, tú mismo te enredas y te pierdes. Pero cuando uno, como un niño, pues recibe la palabra de Dios y la pone en práctica, va comprobando día a día que es lo único que nos acerca a la realidad y nos da fundamentos, recursos para poder enfrentar a las cosas que queremos de cambiar todos, y también nos da el poder, la fuerza, por medio del Espíritu de Dios, que ya trabaja en nosotros, nos guía y nos da fuerzas para poder superar ese tipo de cosas que son producto de la maldad en nuestra vida. ¿Que no te lo crees? Compruébalo por ti mismo, compruébalo por ti misma. Es algo que cada uno de nosotros ha de comprobar. ¿Cómo? Es a nivel personal, en lo íntimo. En lo íntimo, cuando uno está solo, cuando uno no se busca evasión por algún lado, pues y se acerca a Dios, aunque no lo veas, porque Dios es espíritu y no se puede ver, pero sí se puede experimentar su perfecto amor, su misericordia. Dios tiene su misericordia, dice la Biblia, la misericordia de Dios es nueva cada día. Dice, pero ¿cómo es posible eso? Pues sí es posible, porque mira que fallamos todos, aunque sea de pensamiento. Corren por nuestra mente malos pensamientos continuamente y no podemos evitarlo, porque ya brotan de la maldad que hay en nuestro corazón. Y aunque queramos hacer las cosas bien, las hacemos mal. Por eso necesitamos ir avanzando en el conocimiento de Dios y poner en práctica su preciosa palabra, el Evangelio. Bien, cuando uno experimenta que eso es real, que funciona, que es
fuente de una paz que sobrepasa todo entendimiento, pues lo que tiene el deseo a continuación de avisar a todo el mundo de esta realidad. ¿Por qué? Porque si tú estabas ahogándote y gracias a Dios que alguien te habló de la palabra de Dios y empezaste a conocer a Dios y ahora vives con esperanza, con fuerza, con poder, si eres capaz con valentía, eres capaz de enfrentar todos los problemas y ver la solución, no solo para esta vida, sino hasta la eternidad, pues entonces pues quiero compartirlo contigo para que tú también tengas esa esperanza. Es lo que hacemos ahora por la radio. Queremos compartir contigo no nuestras ideas y opiniones. Que a mí, te soy sincero, a mí no me interesan mis opiniones y mis ideas. ¿Por qué? Porque muchas veces he creído que iba bien y me la he pegado. Y me he equivocado e incluso me he hecho daño a mí mismo o a otras personas. Entonces, a medida que vas conociendo a Dios, te vas librando de ti mismo, de ti misma. ¡Qué alegría! Porque entonces vas aprendiendo a actuar como un verdadero discípulo, aprendiz de Jesucristo. Y vas experimentando una vida plena, una vida que no podías ni imaginarte que estaba a tu alcance. Por eso, amigo, amiga, lo que estamos viendo es que seguidamente los que han experimentado como Pablo ese encuentro con Dios, Pablo que era perseguidor, perdón que tengo un... Ay, me ha resfriado un poquito. Bueno, como Pablo que era perseguidor de los cristianos, quería matarles a todos, como una fiera. Pues llegó el mismo Jesucristo y le paró los pies. ¿Cómo? Hablándole. Así actúa Dios con nosotros. Y luego le enseñó, le reveló misterios que casi nadie había entendido antes y lo dejó, y muchos de ellos es lo que está escrito en sus cartas en la Biblia. Cosas tremendas. Y cuando uno va conociendo todo eso que Dios le reveló a Pablo para que lo compartiera con toda la humanidad, pues es tremendo. Bueno, además Pablo, como sabéis que estuvo aquí en Tarragona, bueno, es lo que disfrutamos aquí en Tarragona, porque Tarragona es una ciudad muy especial, muy antigua, posiblemente la más antigua de Europa, y por eso esta es una ciudad que tiene un fundamento especial, y de una época muy antigua, de 2400 años empezó a construir aquí. Bueno, y vemos que es una tierra preciosa, y aquí precisamente dejó Pablo la preciosa semilla de la palabra de Dios. Pero vemos que lo que hacía, se dedicaba junto con Bernabé, otro que había conocido al Señor Jesucristo, a predicar el Evangelio, y no les importaba correr peligro de muerte, porque los poderosos, los religiosos, los políticos les perseguían. De todo se encontraron con el gente con deseo de confundirles y apartarles del camino. ¿Qué es lo que